Hoy realizo mi primera pieza en el mini torno y esta será la forma que tallaré. Pero antes de comenzar, tengo que dibujar la parte derecha de nuestra figura. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para ello doblaré el papel por el eje central que he trazado y con la ayuda de una ventana y un lápiz trasladaré las líneas al otro lado. Una vez que tenga la figura totalmente dibujada, la separaré en secciones. Esto me permitirá trabajar más cómodamente en el torno. Como ya os he indicado en otros vídeos, siempre es importante comenzar con formas genéricas y luego centrarnos en los detalles. Para hacer estas figuras es conveniente usar dos compases. Uno nos servirá para medir las secciones y el otro es el que medirá el diámetro del volumen. Una vez que tenga las secciones dibujadas en el trozo de madera, comenzaré a tallar con las gubias. Ahora registro con el compás el diámetro de otra sección. Acuérdate siempre de ir comprobando la distancia de las secciones. Siempre será mejor comprobar varias veces una medida que lamentar el equivocarnos en alguna de ellas. Y si nos equivocamos, pues a volver a comenzar. Utiliza siempre material de protección, como gafas o mascarillas para no inhalar el polvo de la madera. Llegado a este punto, ya tengo las formas genéricas. Ahora es cuando dibujo las secciones más particulares e iré dando ya la forma del dibujo. Un truco eficaz para marcar la línea en toda la pieza es marcar primero con lápiz la distancia de la sección y luego poner en marcha el torno. Cuando esté en funcionamiento, acercamos el lápiz, como veis en el vídeo, y el propio giro de la herramienta marcará la línea. Aquí voy dando ya la forma redondeada de la pieza. Oye, un momento, pausa el vídeo. Si te gusta el contenido, ¿por qué no te suscribes y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando vuelva a subir un nuevo vídeo?
Acuérdate, cuando realices este tipo de trabajo, tener las gubias bien afiladas. Aquí arriba te dejo un enlace que te enseño cómo afilar tus herramientas de corte. Cuando finalizo de dar las formas de la figura, aliso todo con un trozo de lija fina. Y este es el resultado de la pieza torneada. ¿Sabes ya lo que es? Ahora ya tengo la forma básica de nuestro objeto, y para mayor realismo de labor de orfebrería, voy a dibujar y tallar ciertos elementos característicos. También utilizo este pegamento que me va a ayudar a recrear el repujado, que es una técnica que utilizan los orfebres. Si alguien se pregunta, bueno, ¿qué es un orfebre? Pues un orfebre es una persona que se encarga de diseñar, confeccionar y elaborar joyas utilizando un equipo especializado y una diversidad también de materiales como oro, plata o piedras preciosas. Lo aplico y con la ayuda de un pincel mojado en agua voy consiguiendo esa textura propia del repujado. Una vez seco, pego las dos piezas con pegamento rápido.
Ahora vamos a pintar. Primero aplico una pintura base acercándome al color plata. Para ello realizo una mezcla de color blanco y negro. Cuando tengo toda la base aplicada, procedo a pintar con una pintura metalizada en color plata. De esta forma conseguiré ese brillo que tiene el metal. Y por último, le doy color a la vela de nuestro cirial. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, compártelo y una cosa, no te olvides de visitar mis redes sociales, donde publico diariamente fotografías. Nos vemos pronto, chao.